El último viaje de Crystal McDowell, Crimen bajo la tormenta. La noche en que Texas se preparaba para uno de los huracanes más devastadores de su historia, una mujer salió de una casa creyendo que iba a recoger a sus hijos y refugiarse del mal clima. Nunca regresó. Mientras el agua subía, las carreteras se volvían ríos y las sirenas no dejaban de sonar, alguien usaba el caos perfecto para ocultar un crimen. Esta no es solo la historia de una desaparición. Es la historia de cómo una vida fue arrancada en silencio, mientras el mundo miraba hacia el cielo, esperando la tormenta, sin saber que la tragedia ya había ocurrido. Advertencia: el siguiente contenido contiene descripciones de violencia, crimen y muerte. Se recomienda discreción. Crystal McDowell tenía 37 años. Era madre de 2 niños, agente inmobiliaria reconocida en Baytown, Texas, y alguien a quien todos describían como trabajadora, carismática y protectora de su familia. Era de esas mujeres que no se rendían fácil, que habían reconstruido su vida después de un divorcio complicado, que seguían adelante incluso cuando las circunstancias parecían ir en contra. En agosto de 2017, mientras Texas entero seguía con ansiedad los reportes meteorológicos sobre el huracán Harvey, Crystal solo pensaba en una cosa: mantener a salvo a sus hijos. El 25 de agosto por la tarde, el ambiente ya era tenso. El cielo estaba gris, pesado, cargado de esa electricidad que anuncia desastre. Crystal se encontraba en la casa de su entonces novio, Paul Hargrave. Habían pasado tiempo juntos, hablando, tal vez intentando distraerse de la amenaza que se acercaba desde el Golfo. Pero cuando comenzó a oscurecer, Crystal decidió irse. Tenía que recoger a sus hijos en la casa de su ex esposo, Stephen McDowell, antes de que las condiciones empeoraran. No quería quedarse atrapada en medio de carreteras inundadas. No quería arriesgar la vida de sus niños. Esa fue la última vez que alguien fuera del círculo familiar la vio con vida. Crystal subió a su Mercedes negro, se despidió, prometió llamar cuando estuviera a salvo y salió rumbo a la casa de Stephen. Eran apenas unos kilómetros, un trayecto que había hecho decenas de veces. Nada parecía fuera de lo normal. Nadie podía imaginar que ese corto viaje se convertiría en un punto sin retorno. En la casa de Stephen, según lo que más tarde se sabría, no hubo discusiones largas ni gritos que alertaran a los vecinos. No hubo testigos, no hubo llamadas de emergencia. Solo 2 adultos en una sala, 2 niños en una habitación cercana y una decisión irreversible tomada en cuestión de minutos. Crystal nunca salió de esa casa, pero en ese momento nadie lo sabía. Horas después, cuando Crystal no regresó a casa ni respondió llamadas ni mensajes, sus familiares comenzaron a preocuparse. Al principio, pensaron que quizás se había quedado atrapada por las lluvias, que había buscado refugio en casa de algún amigo, que el caos del huracán estaba retrasando todo. Harvey ya estaba golpeando con fuerza. Las calles se inundaban, los autos quedaban varados, las líneas telefónicas fallaban, los hospitales se llenaban. La prioridad era sobrevivir. Cuando finalmente se reportó su desaparición, la policía enfrentaba un escenario casi imposible. El condado estaba bajo agua. Muchas áreas eran inaccesibles. Las patrullas apenas podían moverse. Las pistas, si existían, estaban siendo borradas por la lluvia constante. Era como buscar a una persona en medio de un desastre natural activo. Durante días, Crystal se convirtió en un nombre más en la lista de personas desaparecidas durante el huracán. Su familia compartía su foto en redes sociales, pedía ayuda, imploraba información. Sus amigos no entendían cómo alguien tan responsable, tan presente, podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. No era su estilo, no era su forma de ser. Crystal jamás se habría ido sin avisar a sus hijos, jamás los habría dejado en la incertidumbre. Mientras tanto, Stephen McDowell decía no saber nada. Aseguraba que Crystal había llegado a su casa para recoger a los niños, pero que se había ido poco después. Decía que no la había vuelto a ver. Decía que estaba tan preocupado como todos. Y en medio del desastre natural más grande que Texas había vivido en décadas, nadie tenía razones inmediatas para dudar. El 29 de agosto, 4 días después de su desaparición, un hallazgo cambió todo. En el estacionamiento inundado de un Motel 6 fue encontrado el Mercedes negro de Crystal, sumergido parcialmente bajo el agua. Para muchos, aquello parecía confirmar la teoría más temida, que Crystal había muerto en un accidente provocado por las inundaciones, que su auto había sido arrastrado por corrientes invisibles, que el huracán se la había llevado sin dejar oportunidad de salvarse. Pero algo no cuadraba. El vehículo estaba estacionado de forma ordenada. No había señales de choque. No había barro en el interior que indicara una entrada violenta de agua en movimiento. No había pertenencias personales visibles. Y lo más inquietante, no había rastro de Crystal dentro del automóvil. Aquello ya no parecía un accidente. La policía comenzó a investigar la posibilidad de un crimen, pero nuevamente el huracán lo complicaba todo. Muchas cámaras de seguridad no funcionaban. Los registros se habían perdido.
Los posibles testigos estaban evacuados o incomunicados. Cada hora que pasaba, jugaba en contra de encontrar respuestas. Mientras tanto, los hijos de Crystal permanecían bajo el cuidado de familiares, sin entender por qué su madre no volvía, sin saber que lo que había ocurrido no tenía nada que ver con la tormenta, sino con algo mucho más cercano, más íntimo, más aterrador. Durante días la familia esperó noticias, esperó llamadas, esperó milagros, pero lo único que llegaba era silencio. Hasta que el 9 de septiembre de 2017, más de 2 semanas después de la desaparición, un grupo de voluntarios que ayudaba en labores de limpieza tras el huracán hizo un descubrimiento en una zona boscosa del condado de Chambers. Entre árboles caídos, barro seco y restos de basura arrastrada por las inundaciones, encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Era Crystal McDowell. La forma en que había sido colocada, la ausencia de pertenencias y las condiciones del entorno indicaban claramente que no había llegado allí por accidente. Alguien la había llevado. Alguien había querido ocultarla. Alguien había usado la devastación del huracán como una cortina perfecta para deshacerse de ella. La autopsia reveló lo peor. Crystal había muerto por estrangulamiento. No fue una muerte rápida ni accidental, fue un acto directo, personal, violento. Alguien había puesto sus manos alrededor de su cuello y había apretado hasta quitarle la vida. Y mientras su cuerpo permanecía oculto entre árboles y maleza, sus hijos la esperaban en casa, creyendo que el huracán la había retrasado, sin saber que su madre ya no volvería. Con ese hallazgo, la investigación cambió de rumbo. Ya no se trataba de una persona desaparecida durante un desastre natural, se trataba de un homicidio. Y ahora, la pregunta era brutalmente clara: ¿quién había sido la última persona en verla con vida? La respuesta llevaba días frente a todos. Stephen McDowell, la casa a la que Crystal se dirigía aquella noche. El lugar donde supuestamente había recogido a sus hijos. El hombre que decía haberla visto salir con vida. El ex esposo con quien había tenido una relación tensa, marcada por conflictos legales, desacuerdos sobre la custodia y resentimientos que nunca habían terminado de sanar. Pero aún faltaba lo más difícil: demostrarlo. Porque el huracán no solo había destruido casas, carreteras y ciudades enteras, también había borrado huellas, lavado escenas, eliminado pruebas. Y alguien, en medio de ese caos, había creído que podía cometer un crimen perfecto. El último viaje de Crystal McDowell, Crimen bajo la tormenta. La noche en que Texas se preparaba para uno de los huracanes más devastadores de su historia, una mujer salió de una casa creyendo que iba a recoger a sus hijos y refugiarse del mal clima. Nunca regresó. Mientras el agua subía, las carreteras se volvían ríos y las sirenas no dejaban de sonar, alguien usaba el caos perfecto para ocultar un crimen. Esta no es solo la historia de una desaparición. Es la historia de cómo una vida fue arrancada en silencio, mientras el mundo miraba hacia el cielo, esperando la tormenta, sin saber que la tragedia ya había ocurrido. Advertencia: el siguiente contenido contiene descripciones de violencia, crimen y muerte. Se recomienda discreción. Crystal McDowell tenía 37 años. Era madre de 2 niños, agente inmobiliaria reconocida en Baytown, Texas, y alguien a quien todos describían como trabajadora, carismática y protectora de su familia. Era de esas mujeres que no se rendían fácil, que habían reconstruido su vida después de un divorcio complicado, que seguían adelante incluso cuando las circunstancias parecían ir en contra. En agosto de 2017, mientras Texas entero seguía con ansiedad los reportes meteorológicos sobre el huracán Harvey, Crystal solo pensaba en una cosa: mantener a salvo a sus hijos. El 25 de agosto por la tarde, el ambiente ya era tenso. El cielo estaba gris, pesado, cargado de esa electricidad que anuncia desastre. Crystal se encontraba en la casa de su entonces novio, Paul Hargrave. Habían pasado tiempo juntos, hablando, tal vez intentando distraerse de la amenaza que se acercaba desde el Golfo. Pero cuando comenzó a oscurecer, Crystal decidió irse. Tenía que recoger a sus hijos en la casa de su ex esposo, Stephen McDowell, antes de que las condiciones empeoraran. No quería quedarse atrapada en medio de carreteras inundadas. No quería arriesgar la vida de sus niños. Esa fue la última vez que alguien fuera del círculo familiar la vio con vida. Crystal subió a su Mercedes negro, se despidió, prometió llamar cuando estuviera a salvo y salió rumbo a la casa de Stephen. Eran apenas unos kilómetros, un trayecto que había hecho decenas de veces. Nada parecía fuera de lo normal. Nadie podía imaginar que ese corto viaje se convertiría en un punto sin retorno. En la casa de Stephen, según lo que más tarde se sabría, no hubo discusiones largas ni gritos que alertaran a los vecinos. No hubo testigos, no hubo llamadas de emergencia. Solo 2 adultos en una sala, 2 niños en una habitación cercana y una decisión irreversible tomada en cuestión de minutos. Crystal nunca salió de esa casa, pero en ese momento nadie lo sabía.
Horas después, cuando Crystal no regresó a casa ni respondió llamadas ni mensajes, sus familiares comenzaron a preocuparse. Al principio, pensaron que quizás se había quedado atrapada por las lluvias, que había buscado refugio en casa de algún amigo, que el caos del huracán estaba retrasando todo. Harvey ya estaba golpeando con fuerza. Las calles se inundaban, los autos quedaban varados, las líneas telefónicas fallaban, los hospitales se llenaban, la prioridad era sobrevivir. Cuando finalmente se reportó su desaparición, la policía enfrentaba un escenario casi imposible. El condado estaba bajo agua. Muchas áreas eran inaccesibles. Las patrullas apenas podían moverse. Las pistas, si existían, estaban siendo borradas por la lluvia constante. Era como buscar a una persona en medio de un desastre natural activo. Durante días, Crystal se convirtió en un nombre más en la lista de personas desaparecidas durante el huracán. Su familia compartía su foto en redes sociales, pedía ayuda, imploraba información. Sus amigos no entendían cómo alguien tan responsable, tan presente, podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. No era su estilo, no era su forma de ser. Crystal jamás se habría ido sin avisar a sus hijos. Jamás los habría dejado en la incertidumbre. Mientras tanto, Stephen McDowell decía no saber nada. Aseguraba que Crystal había llegado a su casa para recoger a los niños, pero que se había ido poco después. Decía que no la había vuelto a ver. Decía que estaba tan preocupado como todos. Y en medio del desastre natural más grande que Texas había vivido en décadas, nadie tenía razones inmediatas para dudar. El 29 de agosto, 4 días después de su desaparición, un hallazgo cambió todo. En el estacionamiento inundado de un Motel 6 fue encontrado el Mercedes negro de Crystal, sumergido parcialmente bajo el agua. Para muchos, aquello parecía confirmar la teoría más temida, que Crystal había muerto en un accidente provocado por las inundaciones, que su auto había sido arrastrado por corrientes invisibles, que el huracán se la había llevado sin dejar oportunidad de salvarse. Pero algo no cuadraba. El vehículo estaba estacionado de forma ordenada. No había señales de choque. No había barro en el interior que indicara una entrada violenta de agua en movimiento. No había pertenencias personales visibles. Y lo más inquietante, no había rastro de Crystal dentro del automóvil. Aquello ya no parecía un accidente. La policía comenzó a investigar la posibilidad de un crimen, pero nuevamente el huracán lo complicaba todo. Muchas cámaras de seguridad no funcionaban. Los registros se habían perdido. Los posibles testigos estaban evacuados o incomunicados. Cada hora que pasaba jugaba en contra de encontrar respuestas. Mientras tanto, los hijos de Crystal permanecían bajo el cuidado de familiares, sin entender por qué su madre no volvía, sin saber que lo que había ocurrido no tenía nada que ver con la tormenta, sino con algo mucho más cercano, más íntimo, más aterrador. Durante días la familia esperó noticias, esperó llamadas, esperó milagros, pero lo único que llegaba era silencio. Hasta que el 9 de septiembre de 2017, más de 2 semanas después de la desaparición, un grupo de voluntarios que ayudaba en labores de limpieza tras el huracán hizo un descubrimiento en una zona boscosa del condado de Chambers. Entre árboles caídos, barro seco y restos de basura arrastrada por las inundaciones, encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Era Crystal McDowell. La forma en que había sido colocada, la ausencia de pertenencias y las condiciones del entorno indicaban claramente que no había llegado allí por accidente. Alguien la había llevado. Alguien había querido ocultarla. Alguien había usado la devastación del huracán como una cortina perfecta para deshacerse de ella. La autopsia reveló lo peor. Crystal había muerto por estrangulamiento. No fue una muerte rápida ni accidental, fue un acto directo, personal, violento. Alguien había puesto sus manos alrededor de su cuello y había apretado hasta quitarle la vida. Y mientras su cuerpo permanecía oculto entre árboles y maleza, sus hijos la esperaban en casa, creyendo que el huracán la había retrasado, sin saber que su madre ya no volvería. Con ese hallazgo, la investigación cambió de rumbo. Ya no se trataba de una persona desaparecida durante un desastre natural, se trataba de un homicidio. Y ahora, la pregunta era brutalmente clara: ¿quién había sido la última persona en verla con vida? La respuesta llevaba días frente a todos. Stephen McDowell, la casa a la que Crystal se dirigía aquella noche. El lugar donde supuestamente había recogido a sus hijos. El hombre que decía haberla visto salir con vida. El ex esposo con quien había tenido una relación tensa, marcada por conflictos legales, desacuerdos sobre la custodia y resentimientos que nunca habían terminado de sanar. Pero aún faltaba lo más difícil: demostrarlo. Porque el huracán no solo había destruido casas, carreteras y ciudades enteras, también había borrado huellas, lavado escenas, eliminado pruebas. Y alguien, en medio de ese caos, había creído que podía cometer un crimen perfecto.